Hola a todos jóvenes, hoy nos encontramos en la Riviera Maya, explorando este pequeño pero súper cómodo Airbnb. Vamos a conocerlo. Pero muy bonita, ¿no? Cómo le da la vuelta y la puedes ver desde dos partes del interior de la casa. Y luego los aplanados que estamos viendo acá, pues el chucum, ¿verdad? Puede ser el chucum natural, que le agregan ya colores, o también ya hay otros acabados de distintas marcas que los invito a conozcan nuestra página en obra.org, en donde cualquier proveedor, cualquier empresa puede darse de alta para tener a toda la industria de la construcción en un solo lugar de forma organizada. Entonces hay muchas marcas, Coop, Quimicolor, Coreb, que están trabajando ya con estos pigmentos, estas masillas que les llaman acá en el sur, y le dan, vean esta belleza, ¿verdad? O sea, te da una sensación un poco como si fuera carne, ¿verdad? Y el valor de la masa, ¿no? Hablamos mucho de que los muros en la antigüedad se tenían que construir de un espesor considerable. Y eso era un valor, ¿verdad? Ver una arquitectura de muros delgados se sentía económico, se sentía barata, ¿verdad? Se sentía débil. Entonces yo creo que ese valor prevalece el ver estos muros anchos, te da esa sensación de fortaleza, de que tu estructura es, es fuerte, ¿no? Es resistente. Y el mismo pigmento, la misma masilla que colocan en las andadores de la alberca, baja y se vuelve la masilla de la piscina, que le da estos tonos turquesa del mar del Caribe. Increíble. Y luego la mezcla, también los materiales. Estos ventanales no son de madera, parecen ser de madera y por un objetivo, ¿verdad? Otra vez, de lucir integrado con la naturaleza, pero esto es PVC. El PVC es la opción, yo creo, más sensata si quieres una ventana duradera. Estuve hace unos meses hablando con una empresa de ventanas española que me decía que la mayoría del aluminio que se coloca en México no tiene ningún no tiene registro se me olvida ahorita la palabra, pero la mayoría de los aluminios no tiene un control de calidad, ¿verdad? No se registra el sonido que puede pasar a través de, el agua que puede pasar a través de, la resistencia a los golpes. Entonces, el PVC sí está dentro de todos esos controles de calidad. Y en estas zonas en donde tenemos vientos huracanados, tenemos lluvias torrenciales, es muy importante, si ya vas a hacer la inversión de construir, trata de hacer el esfuerzo de colocar ventanas de PVC, no te vas a arrepentir. Ingresamos y nos damos cuenta que tenemos la misma masilla del exterior, la tenemos en el interior con estos tonos rosas y lo mismo en el piso, ¿verdad? El material del cemento pulido está también aquí adentro, entonces eso te da una sensación de mucha calidad, ¿verdad? Te hace sentir que estás en una pieza natural, no artificial. Y ese es un valor muy importante de la buena arquitectura. Se tiene que sentir lo más natural posible. Las cubiertas todas con esta misma masilla, muy elegante, que yo no sabía, pero los cementos pulidos que vemos en el piso no son necesariamente cemento pulido, sino es las mismas pastas. Con el mismo material aplicas el muro y aplicas el piso y de esta manera tienes un piso yo creo que mucho más resistente y evitas las grietas. Fíjense cómo baja la cubierta, ves el espesor y generas una tarja muy elegante para no tener las piezas que se vean, ¿no? Como este perfil de la tarja. Lo mismo con las parrillas. O sea, en vez de tener una estufa que corte la cubierta, tienes una parrilla en la parte de arriba y una estufa en la parte de abajo que también te funciona como horno de microondas. Bueno, quizá esta no, pero yo creo que hay modelos, estaría muy bueno conocer esos modelos que son hornos de gas y hornos de microondas, hornos eléctricos y hornos de microondas. De este lado tenemos un pequeño closet, cuarto de lavado, que no mide más de 1 metro de ancho,
pero que cabe muy bien porque lo distribuyeron muy bien. De un costado le dejan una mocheta para poner repisas y del otro costado le dan 1 metro de profundidad para colocar un centro de lavado Mave. Saludos a Mave, por favor, equipos, etiquétenlo. Etiqueten esta gran empresa que está colaborando con nosotros en los proyectos de un techo para. Me gusta el diseño de la cocina, ¿verdad? Respetan siempre el mismo espesor de la cubierta, de los muros. Y esto está bueno, ¿verdad? Porque a muchas personas les gusta que los espacios no sean completamente abiertos. Entonces los arquitectos siempre estamos buscando opciones para abrir y cerrar al mismo tiempo un espacio. Entonces tenemos estas puertas corredizas muy bien diseñadas. Que abren, son 3 hojas, las dividen en 3 para que puedan abrir 2 y que el espacio se comunique lo más amplio posible. Y entonces tienes esta doble visual hacia jardines de cada lado y tienes la ventilación cruzada, que es muy importante, porque estamos acostumbrados a los aires acondicionados, pero la arquitectura necesita respirar de forma natural. Pónganse mis ojos otra vez y vean qué belleza, ¿verdad? Me encanta eso, me encanta la continuidad del material. Te reduce un poco la luz, es importante decirlo, siempre el tono va reduciendo la luz, el tono más oscuro la va volviendo opaca, pero entonces también ya juega mucho el estilo de la intención de los arquitectos, de la intensidad de la luz que quieren dejar, pero yo creo que como una estancia vacacional, esto está perfecto. Y el jardín de atrás, de hecho, no es tan grande, o sea, debe de medir 1,50 m, pero ya con 1,50 m, si se fijan, como tenemos un ventanal de lado a lado, en esta recámara que puede tener 4 metros de ancho, quizá un poco más, por 4 metros, es más que suficiente. Y otra vez, que el muro de atrás tenga la misma piedra, es bien importante. Al frente tenemos los closets, estos closets que estamos aprendiendo que requieren forzosamente estas telas porque hay tanta humedad en el aire que si no la tienes, en el interior se empieza a llenar de hongos. Entonces, la mayoría de los closets que vemos en esta ciudad tienen estas telas para cuidarlo. Una televisión, que la posición de la televisión es importante, porque tiene un brazo que puedes moverlo para que pueda servirle a las personas que están en la sala o a las personas que están ya en la comodidad de su cama. Y ahora vamos a conocer el baño. Puertas de piso a techo. Importante cómo lo cortan, porque la puerta no es de madera sólida, es de triplay. Y el triplay viene de 240. Entonces tú tienes 240 de la hoja de triplay completa y después la tienes que completar con otro fijo. Por eso no es de piso a techo. Y claro que sí, todo el baño es completamente del mismo material, esta misma pieza, lo mismo los elementos de la cubierta, sigue siendo cemento blanco, pero aquí ya cambia a mármol, y que creo que eso también es importante, ¿verdad? El mármol nos ayuda a sentir que estamos en una zona pues húmeda, ¿verdad? Y que no va a absorber tanto como el cemento pulido. Entonces, una de los defectos que puede tener el material de las masillas es que absorben. Y si yo le abro la llave, vamos a ver que se le marcan estas manchas, ¿verdad? Porque absorbe la humedad. Entonces creo que sí es importante que al menos el piso pueda ser de otro material, mármol o cualquier azulejo, para elongar, alargar la vida útil, ¿verdad? De los materiales según el espacio. Y muy cómodo. Me gusta otra vez cómo los arquitectos juegan con estos espesores y le dan el closet y al mismo tiempo se siente, ¿verdad? Que estás en una arquitectura de muros anchos. Saludos a todas las personas que nos ven desde cualquier parte del mundo, desde la Patagonia hasta Ontario. Saludos en España, Portugal, Italia, Japón, África, los que nos ven desde Rusia, los que nos ven desde
desde cualquier parte del mundo. Aquí estamos todos jóvenes. Muy bien, terminamos. No se crean, vamos a subir. Vamos a conocer qué está pasando arriba, porque está genial la casita, ¿eh? No sé cuántos metros cuadrados tenga, 100 metros cuadrados, pero está sumamente bien diseñada. Fíjense los flujos, ¿no? Tienes un flujo aquí hacia el acceso principal, cuarto de máquinas de la alberca debajo de la escalera, aprovechando cada centímetro. Los mismos materiales, o sea, es una paleta de materiales muy reducidos, si se fijan. Son los cementos, ya sea en gris o en color rosa, son las piedras, estas piedras blancas, la madera, y prácticamente es todo, ¿verdad? No importa que el PVC no sea madera, pero sigue con esa misma paleta de colores. Esto está buenísimo. Fíjense la sustracción. Esta geometría está increíble. Y me encanta porque es muy funcional, ¿verdad? O sea, es la escalera, es el pasillo, es el hueco de la escalera. Completamente abierto. Vamos a conocer, ¿eh? Yo no conozco aquí. Materiales, fíjense, las lámparas de madera, el concreto, que aquí sí es martelinado, si se fijan, ¿verdad? Por el tema de estar a la intemperie. Si lo dejas pulido te puedes dar un porrazo. Y estas luminarias, que son también de mis favoritas porque son completamente artesanales, hechas en la obra, ¿verdad? Le colocas aquí un ladrillito de azotea para darle ese espesor y que te cubra el foco y ya, o sea, son mucho más más económicas que una luminaria puede llegar a ser, o a veces no, ¿verdad? Por la mano de obra, pero son muy elegantes porque son una sustracción. Vamos a ver qué hay acá. Habitación secundaria, muy cómoda, ¿verdad? Casi un 4x4, tiene todo, su aire acondicionado, el closet y el cuidado de la iluminación de la ventana. Y sí te baja la luz, ¿eh? Estos tonos definitivamente te bajan la luz. Se vuelve una arquitectura mística, ¿no? Un poco más misteriosa. La ventana con la jardinera, importante. Recuerden que las jardineras necesitan de impermeabilizante. Piensen siempre en el Vaportite. El Vaportite de Fester yo creo que es uno de los mejores para impermeabilizaciones de muchas cosas, incluidas las jardineras. Y el baño de la recámara de la planta alta, genial también, fíjense. Inmaculado. Los diseños de los muebles de baño siempre son importantes. Acá la cubierta, tú puedes tener acceso ahí a darle mantenimiento y al mismo tiempo tienes unos cajones. Entonces, siempre los cajones son muy útiles, ¿verdad? Porque cuando tienes la puerta completa del mueble de baño, solamente tienes la repisa de abajo. Entonces aquí ganas un poco más de área de guardado. Y el trabajo de las ventanas, muy bueno, ¿eh? Fíjense la dimensión de la ventana, cómo llega hasta el techo, o sea, muy proporcionado, muy bien proporcionado en todo el espacio y también con el mueble, ¿no? Pareciera como si se quisiera alinear aquí al WC. Y las regaderas siempre requieren, en esta forma, los brazos estabilizadores, ¿eh? Porque como el vidrio no llega hasta el techo, necesitas tú darle mayor soporte. Para eso le colocas siempre un brazo estabilizador de aluminio. Y aquí abajo de la escalera se sigue aprovechando el espacio, almacenamiento, y las vistas están buenísimas. Y jóvenes, esto es lo que hay que provocar, ¿verdad? O sea, fíjense cómo en este proyecto se respetó una franja de árboles al frente que nos ayuda a que no se vea, ¿verdad? A no estarnos ventaneando entre edificios. Entonces, eso es fundamental. Protéjanse. O sea, el árbol de verdad que es uno de los elementos más importantes de la arquitectura. Un espacio aquí muy bueno, ¿no? Metro 20 de terraza. Ya para la sillita, para echarte el cigarro, el juguito en la mañana, el café. Muy bien. El diseño de todo, ¿eh? Esto es una solera. La solera la recubren
con 2 fajillas de madera de cada lado para darte este espesor. Tú no ves la línea, ¿verdad? Porque la trabaja muy bien el carpintero. O es una sola, ¿verdad? Que tiene un resaque. Es una sola pieza con un resaque y se puede ver para abrazar el perfil. Entonces esto te queda muy, muy limpio. Tú ves madera, pero al mismo tiempo tienes la rigidez del acero. Buena solución, arquitectos. Y fíjense también esta, ¿verdad? Porque otra vez, la privacidad. Entonces tienes que estar jugar con elementos, cortinas, para que tú no puedas ventanear, que tú no puedas ver lo que está pasando en la casa del vecino, ¿verdad? Como esa película de Hitchcock, La ventana indiscreta, ¿cómo se llama? Que tiene una gran parodia en Los Simpsons. Entonces, o sea, hay mucha gente que quiere estarte viendo, jóvenes? Así que siempre pregúntate, ¿quién me puede ver? Sal a tu balcón y di, a ver, ¿quién me puede estar viendo en este momento? Quizá puedas descubrir un vecino indiscreto. Pero aquí los arquitectos lo trabajan bien, ¿no? Los árboles, las ventanitas estas de troneras, obviamente las cortinas, o sea, todos los elementos nos ayudan a cuidarnos de las vistas indiscretas. Y todavía hay otro nivel. Ah, esto me encantó, esto está buenísimo. Sin barandal, así, muy bien. Cómo da la vuelta el material. Es que vean esto. Y los remates, o sea, que yo esté caminando por un pasillo estrecho y oscuro, pero que mi remate sea esto, es el equilibrio. Y eso es el que tenemos que buscar, el equilibrio. Si me vas a dar sombra, al final, dame la luz. Y qué maravilla, jóvenes, que yo no había conocido. Disculpen los gritos, es que nací en Los Mochis, Sinaloa. Ah, está bueno. Qué belleza. Y fíjense, aquí rompen las reglas. Las reglas se hicieron para romperse, dicen. Pero claro, esto no es para nadar, esto es un jacuzzi, pues. Entonces esto puede medir menos. Esto puede medir 1,20, 1,30. Muy buena proporción. Me encanta el trabajo del barandal que le dieron base pues creo que esto es PVC también. Y eso te da la resistencia, ¿verdad? A este vidrio, porque aquí le van a pegar vientos de 100 kilómetros por hora. Entonces, si nomás lo dejabas ahí embutido con silicón y eso, pues quizá no iba a ser lo mejor, lo más prudente. Pero esto quedó excelente. Estas plantas que se dan mucho aquí en la playa me fascinan. Y claro, ¿verdad? Otra vez, la mezcla. Madera, viguerías de madera, que como podemos ver, están resistiendo con todo lo que tienen el paso del viento y del sol. Por eso a veces también pues, nos ayudan mucho estos materiales nuevos, ¿verdad? Como el Arcos, que son estas maderas recicladas, con plásticos reciclados. Entonces se hace como una amalgama muy interesante, pues que te puede dar las apariencias sin que te dé los problemas, ¿verdad? Del paso del tiempo, de cómo destroza el material natural de la madera. Pero en la parte de arriba me gusta mucho que eso que se ve ahí son paneles fotovoltaicos. Entonces vuelven esto muy sustentable. Qué belleza, ¿verdad? Y fíjense, o sea, otra vez, madera natural. O sea, aquí sí no se fueron por cementos pulidos ni nada. Me gusta porque obviamente impermeabilizaron muy bien debajo. Si se siente o si escuchan, está hueco. O sea, está levantado, ¿no? Sobre un bastidor del suelo, entonces eso le ayuda al mantenimiento muy bien del impermeabilizante. Tú no lo estás pisando nunca, entonces puedes darle mantenimiento más sencillo. Es que diseñaron todo, ¿verdad? Todo el área del asador con la misma el mismo espesor, la masilla y las puertas de madera separadas, las fajillas para que pueda respirar. Entonces, grandes arquitectos, Vamos a tratar de conseguirles el Instagram, el contacto y para que se registren en enobra.org también. Pues un gran lugar, jóvenes, ¿qué les digo? Impecable, Impecable, buena elección. Les vamos a dejar aquí los datos de contacto para que puedan venir a conocerlo. Detalles en todo.
Pues empezamos fuerte el año desde Tulum. Por favor, no olviden suscribirse, darle like a este video, compartirlo. Recuerden que estamos explorando estos nuevos doblajes al inglés. Es opcional. Mucha gente se confunde y cree que ya estamos hablando en mal inglés. Es una opción que puedes modificar dándole clic en las opciones de herramientas, configuración. Ahí le puedes dar clic en el idioma de tu preferencia. Te lo va a dar predeterminado por el idioma en el que tienes tu Google, tu motor de búsqueda Google. Entonces, si quieres que te aparezcan desde el inicio en español, tienes que cambiar tu Google, me parece. Pero por lo pronto, espero que haya alguien que le esté sirviendo ese doblaje. Además, estamos agregando subtítulos ya desde hace algún tiempo en inglés y en italiano. Así que si te gustó el doblaje o te sirve el doblaje, qué gusto. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante! Visiten la página en obra.org. Si estás buscando arquitectos, estás buscando albañiles, si eres un albañil, si eres un electricista y quieres mucho más trabajo, si eres una inmobiliaria, regístrate en Obra. Y tenemos una nueva tienda en línea para que puedas vender tus productos. Conócela y tengamos esa organización del sector de la construcción en un solo lugar. Saludos a todos, jóvenes.